muro de contrafuerte no es más que prácticamente añadirlo a estos muros emboladizos fuertes. Es por ello que hago esa fotografía aquí. O sea, son los muros emboladizos. Yo los añadimos unos contrafuertes. Son como podríamos indicar tipos triangulares. También los hay en formas de L. Me disculpa, me estoy llamando de la universidad. Aló. Aló. Correcto. Estamos comenzando con los muros de contrafuerte. Esto es ahí el tipo triángulo. Vamos a ponerle como un tipo de arrastre acá a cierta distancia. Puede ir en esta parte o puede ir en la parte exterior. En la anterior clase también puede ser así, ¿no? Por otro lado, también podríamos indicar que esto prácticamente podría ver de esta forma, en forma de L, parte de cierta altura, dependiendo, ¿no? En forma de L, aumentarle el contrafuerte. Tiene un espesor, ¿no? Es un contrafuerte. Entonces, los hay de este tipo, triángulo o en forma de L. Nos ayuda bastante cuando los muros superan idealmente a alturas de 8 metros, que podemos alcanzar mayores alturas, mayor estabilidad. Se ha diseñado para muros de sostenimiento, donde existen desniveles de carreteras y también por ende en represas, ¿no? Represamiento a la carga, a una carga que pueda existir lateralmente. Como por ejemplo aquí, si este es el muro de contención voladizo, nivel del agua, el nivel del agua, el contrafuerte vendría aquí. De esta forma se vuelve más estable y podemos alcanzar a buena altura. Se vuelve más resistente el muro de contención voladizo. El muro de contención en voladizo que hemos visto al detalle, ¿no? Los predimensionamientos, los análisis y diseño en el SAP, también a mano, ¿no? Como ejemplo la pantalla, que lo demás es lo mismo, de forma similar. Lo único aquí que hay que tener en cuenta es que vamos a añadir el contrafuerte. Este es el contrafuerte. Correcto, esto vendría a ser el contrafuerte. Entonces, aquí indica todo lo que acabo de decirles. Por otro lado, si ustedes ven aquí, con este gráfico nos podría mostrar todas las bondades que tiene este contrafuerte. Si tenemos por aquí la carga, la presión máxima que se en el muro, en la pantalla más que todo, porque esta es la que va a sufrir como un elemento vertical por el empuje del agua. Entonces, estos elementos de contrafuerte estarían trabajando en compresión, correcto, en compresión. También los tipos se les ha mostrado que también existen, que se pueden trabajar en tracción. Es por ello que aquí lo digo, ¿no? Son considerados en caso requiera mayores alturas y estabilidad a los muros en voladizo. Por otro lado, sirven para aumentar la resistencia a compresión o tracción. En tracción sería si el relleno, prácticamente si el relleno estaría si tuviéramos la calzada, qué sé yo. Si esto fuera el relleno, esta plumilla no ayuda. Haremos lo posible. Tenemos aquí el relleno, la sobrecarga, como quieran llamar.
Entonces, esto prácticamente nuestra carga va a ser así, ¿no? Similar al triángulo de... Así estaría nuestra distribución de carga triangular. También por la sobrecarga y la altura un efecto más por aquí, que aumenta, ¿no? Ya. Entonces esto empuja así. Prácticamente tenemos un empuje aquí. No sirve esto. No ayuda, no ayuda. Esto sería un empuje, ¿no? Entonces este es el empuje. Y el contrafuerte en este caso estaría trabajando ya en tracción. La idea es eso, mostrarle que esto se encuentra en tracción, el contrafuerte. Entonces, tenemos estos elementos que pueden trabajar a compresión o prácticamente a tracción, tal como se está mostrando en esta figura. Entonces, este es el muro emboladizo. Simplemente añadimos el contrafuerte, de acuerdo a la necesidad del muro. Ya sea un muro para sostener una represa, un muro de desnivel sobre carreteras, obras viales. También puede haber muros. También ha habido que se ha ejecutado en la parte baja edificaciones y en la parte superior alguna vía, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos una vía y el muro vendría por aquí. Y por aquí prácticamente es una edificación, ¿no? Es una edificación. Y si esto supera la altura, es probable que tenga un contrafuerte aquí. No necesariamente el contrafuerte va a ir desde la parte superior. O sea, recuerden que un tercio del muro, un tercio de esta altura, es lo más crítico, ¿no? Casi un tercio de la altura, el H tercios. Entonces, nosotros podemos cortar nosotros podemos prácticamente no cortar, ¿no? O sea, darle la resistencia adecuada a nuestro muro. Esto sería el H tercios, la parte más crítica. Aquí lo pongo más consistente y de aquí ya sería un poco más ligero, ¿no? De esa forma también puedo hacerlo. Por otro lado, también habíamos indicado, aumentamos aquí de cierta altura, donde requiera, lo aumentamos y hacemos el contrafuerte, ¿sí? También puede ser en forma de L. Ese es el otro tipo. ¿Cómo se muestra aquí en la fotografía? Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para ese tipo de muros de sostenimiento con contrafuertes son: estos van a ser óptimos para mayores a 8 metros, ¿no? 8.000 milímetros mayores. Los espesores van a estar en un rango de 30 a 50 centímetros. Se refiere al espesor del contrafuerte. Hablamos del contrafuerte. Estos son los contrafuertes de forma triangulares, en forma de L. Un poquito de caída aquí con pendiente, un chaflán. No, podría ser así también. Entonces, estos son los espesores que van a ir cambiando. Probablemente cuando la altura supera los 8 metros, obligatoriamente va a ser de 30 el espesor. Pero si se encuentra en 5 o 6 metros la altura del muro, esto podría ser hasta de 25, va a ir bajando, va a estar en esa relación. Entonces, de lo máximo, como se recomienda mayor a 8 metros colocar los contrafuertes, entonces tenían este rango, ¿no? De 30 para arriba. Entonces, si ustedes ven, aquí está el dibujo que trataba de indicarles. Entonces, aquí tenemos el relleno. Este elemento estaría en tracción, ¿no? Prácticamente aquí estaríamos en tracción. ¿Cuál lo que sufre más en tracción? Es este borde, pues, este borde.
O sea, ahí prácticamente se coloca una especie de una viga que agarra aquí la zapata y la parte superior para que no se arranque. Todo esto es enmallado de forma vertical y horizontal. Y por otro lado, se recomienda colocar unos dowels aquí, porque esta es la que se va a arrancar supuestamente, ¿no? Entonces, y aquí teniendo el contrafuerte al lado exterior, estaría en compresión. Estaría en compresión. Y trabaja muy bien esto. De las formas que vamos a tener, los tipos. ¿Qué tipo más nos podemos inventar? Claro que nos podemos inventar quizás de acuerdo a la parte arquitectónica, una parte recta, se me ocurre, ¿no? Y luego colocarlo quizá una parte curva, también puede funcionar, ¿no? La cosa que haya un contrafuerte ahí. Anteriormente, quizá se podría colocar también este tipo de contrafuerte. También se coloca en algunos casos cuando utilizamos gaviones. Se ponen así los gaviones en sentido transversal, separados, unos contrafuertes, y el gavión principal va como también en las riberas de los ríos. También podemos diseñar de esa forma los contrafuertes. Esto vendría a ser un muro de contención con contrafuerte romano en la vía Flaminia, Italia. Son contrafuertes. Esos son muros muy antiguos, ¿no? Ahora vemos el predimensionamiento de estos elementos, que es lo más importante, las consideraciones que se debe tener en cuenta. Hablamos solo del contrafuerte, ojo. Ya, el predimensionamiento de muros con contrafuerte. Lo más recomendado para un análisis preliminar es tener en cuenta lo siguiente, o las siguientes consideraciones. Recorremos, los predimensionamientos están en este margen. Para la corona, como se recomienda el contrafuerte, hablamos cuando tiene el muro de molediza contrafuerte, repito, la redundancia. Cuando mayores a 8 metros, como se recomienda, tiene que arrancar de 30. Mayor o igual a 30 centímetros. ¿Correcto? La corona. En la parte inferior, la base tiene 0.10 de también la altura. O sea, prácticamente esto tiene este ancho que es igual que el peralte de la zapata. ¿Se dan cuenta? 0.10 de altura, 0.10 de altura. Si esto es 10 metros, un aproximado de 1 metro, ¿no? De esta forma hacemos el predimensionamiento. Y tenemos aquí la parte, podría ser la parte exterior, interior, la puntera, talón. Esos nombres siempre sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pantalla vertical, puntera, talón, y aumenta un elemento más que vendría a ser el contrafuerte. Lo único que aumenta el contrafuerte. Estas profundidades del nivel de relleno de mayor o igual a 0.60 dependerán, ¿no?, de la capacidad portante del suelo. Esto es un corte en elevación, un corte transversal. Y aquí al lado derecho tenemos una vista desde la parte superior, una vista en planta. Entonces el muro, esto debería ser el muro longitudinal, y las transversales son los contrafuertes. Si ustedes ven el espesor, ya hemos indicado. Este espesor puede variar de 0.20 menor o igual a 0.50. Va a depender mucho de las consideraciones de la altura del muro. También tenemos acá cuánto vamos a poner este contrafuerte. Estos triángulos no se ponen pues a cada metro, ¿no? Tiene una recomendación que hay que tener en cuenta esto. La separación va de 0.75 más
0.22 H o S igual a H tercios. Sin embargo, se recomienda utilizar el promedio de ambos valores que salga. Así lo van a desarrollar con el promedio. Entonces aquí he especificado que la separación se recomienda un valor obtenido de las dos opciones dadas, ¿no? El espesor estaría en relación a la altura de la pantalla. A menor altura, o sea, menores a 8 metros, prácticamente será menor el espesor. A altura de pantalla que superen los 8 metros se considerará mayores espesores. Esta es una aclaración de lo que he explicado aquí, ¿no? Respecto a las alturas. Cuando supera los 8 metros o se encuentra dentro, es menor a 8. Esto es lo más importante para los predimensionamientos, ¿no? No hay otro predimensionamiento para los muros de contrafuerte. Lo siguiente sería definir que si mi contrafuerte puedo jalarlo de aquí, ¿no? He diseñado también así. ¿Sabes cuándo hemos diseñado? O sea, de media altura o de un tercio para arriba. Cuando los niveles te ayuda bastante cuando los niveles de los rellenos así, ¿no? Entonces el contrafuerte queda prácticamente ocultado, diríamos que queda ocultado. Internamente está ejecutado, pero te soporta, ¿no? Te da un buen soporte. Entonces de este lado libre, aquí relleno una altura media, pero se requiere el muro, es elemental. Entonces esto no es una receta de cocina, siempre tiene que tener algunas consideraciones, para lo cual también es probable que en los ejemplos de examen así venga. Lo dejamos ahí. Hay que dejarlo ahí. Algunos predimensionamientos que se han encontrado en la recomendación del doctor Alba Hurtado, que también está enmarcado en lo que desarrolla es junta varias teorías y al final coloca promedios. Por ejemplo, indica el espesor mínimo de 20 centímetros y coincide con esa teoría, ¿no? Se encuentra de 0.20, que vendría a ser el mínimo, que va hasta 0.50, ¿correcto? Los espaciamientos. Los espaciamientos indica que esto puede ser de 0.3 a 0.6 H de la altura. Si es 10 metros, multiplica por 0.3, o sea, 30, más o menos casi 3 puntitantos metros, ¿no? ¿Correcto? O pues dependiendo también de los esfuerzos. Para ello es bueno, en la actualidad usamos ahora los softwares también, podemos hacer una simulación de un tramo, ¿no? De 6 metros, 9 metros de un bloque, tal como se va a ejecutar. Sin embargo, manualmente nosotros desarrollamos por 1 metro de longitud de muro, donde se considera prácticamente al contrafuerte. Lo más crítico sería hacer un análisis de estabilidad sin considerar este arrastre, ¿no? Prácticamente este es como un puntal que sostiene el muro. Entonces, lo más crítico si no consideramos esto. Sería un poco sobredimensionar y saldría un poco antieconómico, porque esto sí lo hace estable. Por otro lado, también el ancho de la zapata, los predimensionamientos del muro en contención voladizo se tienen que mantener. Son predimensionamientos que va de 0.4 a 0.7 de la altura. ¿Correcto? Y esto depende pues de la capacidad portante del terreno, ¿no? Del tipo de terreno. Entonces, en la parte superior, la corona va de 0.20 a 0.30. Normalmente para las pantallas. Es por las armaduras, llega hasta 30 centímetros. Muchas veces hasta 35. También nos da aquí podríamos indicar un chaflancito aquí, la caída vertical de 1 a 48, mínimo la caída. Y con ello obtenemos en la parte inferior, que va
que se encuentra entre H14 a H entre 12. Esto sería la garganta en la parte inferior. Ese es su predimensionamiento, teniendo la altura principal, ¿no? Entonces, lo que, vuelvo a repetir, lo que hace es simplemente redondear, ¿no? O sea, hace como caso práctico. De igual forma, estos son los cuadros que representa Alba Hurtado, ¿no? La distribución de las fuerzas que se dan en la parte superior en el muro, cuando es con contrafuerte. Y ya prácticamente los muros trabajan casi la parte interna, intermedia. ¿Ya? Aquí tenemos los contrafuertes, los equivalentes que desarrolla en planta de los contrafuertes para su diseño correspondiente. La distribución de cargas, por otro lado, también hace referencia a la distribución triangular, los esfuerzos que se dan, que esto lo hemos analizado, el peso específico por la altura, multiplicado por el coeficiente, ¿no? Del que se calcula esos. Y esto sería la distribución del momento que se va a desarrollar. Hablamos del contrafuerte. Todo esto, lo que estamos desarrollando hasta ahora, es respecto al contrafuerte. La altura total, los H cuartos, los un medios y los H cuartos. Hablamos de la parte del muro, prácticamente cómo se desarrolla, cómo interviene cuando tenga contrafuertes, ¿no? Son los momentos. Cuando un muro emboladizo tiene contrafuertes. Esto es en planta y vendría a ser los contrafuertes. Una distancia, una luz que tiene L a L tercios a ambos extremos, y L tercios intermedia es la parte que sufre más hacia el muro principal, que vendría a ser la pantalla vertical, ¿correcto? Esta es la parte más crítica. Se supone que esto es rígido, ¿no? Aquí rígido, rígido, y esta es la parte más crítica. Vamos a tener un momento máximo aquí, en la parte intermedia. Eso es lo que finalmente llega en conclusión, y tiene sentido por todo lo que se desarrolla. La distribución de momentos verticales en un fuste, o sea, en la parte vertical, ya sea esto o rectángulo de forma panel, hablamos de la pantalla, del muro contrafuerte para el procedimiento de distribución cortante y momento verticalmente de un vástago. Los valores solo deben usarse si H entre L, esta relación, la altura del muro entre esta luz, la luz no este eje, sea menor o igual a 2 metros. Esa es su recomendación. Parte B, la distribución de los momentos horizontales en el vástago suponga que tanto los momentos positivos como los negativos varían linealmente como se muestran. Momentos positivos, momentos negativos, de forma simétrica, tener en consideración el positivo y el negativo. Esa es la recomendación que da. Continuando con el análisis que tenemos, recuerden que para el primer pensamiento nosotros habíamos enumerado pues, ¿no? La zapata, un elemento, la parte, la pantalla vertical tenía 2, ¿no? 3, aquí esto sería 2, 3, así está enumerado. La parte del chaflán que tiene la inclinación era un pequeño elemento también. Y aquí aumenta el contrafuerte, que tiene un espesor. Esto no tiene una profundidad de 1 metro, ¿no? Tiene un espesor. Lo demás se analiza por 1 metro de profundidad. Entonces, este es un elemento más para la estabilidad. ¿Qué hace a la estructura? Por supuesto que esto lo hace más estable durante el proceso activo, ¿no? Se supone que esta es una carga vertical y esto lo va a sentar. O sea, ya no es tan vulnerable. Por otro lado, también se considera relleno, ¿no? El relleno es toda la caja rectangular, toda, con respecto a una altura total. Y aquí volvemos a colocar del gráfico anterior que la separación era 0,75 más 0,22 H, ¿no? Y el otro criterio es H tercios. Se puede utilizar el promedio, digamos, acá pones un promedio y es válido. O por otro lado, puedes optar utilizando una de ellas, pero
Se recomienda el promedio. El espesor 0.20 a 0.50, no hay que olvidarse. La sumatoria de las fuerzas aquí, tal como hemos desarrollado manualmente, las figuras que representan aquí, tenemos hasta, ¿qué números? Hasta números 6, ¿no? Por partes lo está desarrollando aquí el triangulito, otro triángulo, y finalmente, para que salga más exacto, el 6 al contrafuerte. Por eso que sale 6 aquí. Los factores que consideran, las bases, los anchos, esto ya para calcular, ¿no? Su altura, el peso del material y finalmente el peso total. El brazo, el momento del brazo o la fuerza total, ¿no? Que vendría a ser el peso total. Y sumamos y vamos a obtener la sumatoria de los momentos. Y el cálculo de empujes siempre lo hemos determinado por esta formulita, según que hemos analizado anteriormente. Con la diferencia que lo anterior está referenciado o adecuado en newtons, milímetros o megapascales en esas unidades. Aquí prácticamente está en metros, ¿no? Sistema internacional. Y pues igual. El empuje activo horizontal y pasivo horizontal también se determinan con estas formulitas. Tenemos dos tipos de empujes que se dan ahí. A ver, ¿qué es lo que desconocemos aquí? O sea, entonces los empujes, aquí se tiene el peso específico, conocido, la altura, el peso, prácticamente el peso del material es conocido. Todo es conocido, aquí no hay nada que no sea conocido. El H también, la altura de la pantalla. Tenemos aquí la siguiente figura, las cargas consideradas sobre el muro. Si nosotros podemos ver, podemos analizar aquí prácticamente teniendo en consideración lo siguiente, ¿no? Entonces, la altura en voladizo con contrafuerte, la carga rectangular o triangular repartida, la presión máxima que se da en la base, a la altura donde se da el empuje activo respecto a esa altura, la altura total y el CAH que tendría que ver con la formulita anterior que hemos mostrado para esta pantalla o la altura total. Sin embargo, también se puede analizar para este lado, tal como desarrollamos anteriormente en el ejercicio, de forma similar. Entonces, tenemos una altura determinada, un relleno correspondiente que nos va a llevar a una presión triangular con su respectiva carga. Esto es como es el mismo tipo de suelo, se considera por el peso específico y por esta altura H. De esta forma queda establecida. Teniendo en consideración que también aquí hay una sobrecarga. Entonces, el empuje por el ancho cooperante es equivalente al empuje activo horizontal total entre los ejes de los contrafuertes y se determina así. Este es el empuje de ancho cooperante prácticamente horizontal. ¿No? Siempre tiene que ver el S que se ha determinado anteriormente, ¿no? Con el promedio de estos dos recomendado. Por otro lado, también tenemos la posición de la resultante. La posición de la resultante, teniendo ya en consideración el contrafuerte, utilizamos esta formulita. Todos los datos son conocidos aquí, todas son conocidos. Esto sería la posición de la resultante. Asimismo, también la seguridad al volcamiento. O sea, el momento de volcamiento que se tiene que determinar con el empuje. Con el empuje que hemos determinado aquí del ancho cooperante, o sea, es un activo horizontal entre los ejes de los contrafuertes y por la
posición de la resultante. Eso sería la seguridad del volcamiento, el momento volcamiento. Entonces, el factor de seguridad al volcamiento finalmente será el momento que hemos determinado, el momento total, que se determina prácticamente aquí, ¿ven? En el cuadro, el momento total, dividido entre el momento de volcamiento. Esto debe ser mayor o igual al factor de seguridad vertical inicial. Debe ser mayor. Esto vendría a ser, pues, verificar con la normativa, ¿no? Seguridad al deslizamiento. Si nosotros hemos hecho el predimensionamiento, aumentamos el contrafuerte luego y hacemos de nuevo el predimensionamiento, de hecho, ¿qué va a pasar? Porque hay mayor estabilidad. Respecto al deslizamiento, de igual forma, el factor de seguridad se determina por esta fórmula, donde FR vendría a ser la fuerza de fricción, más, esto ya hemos determinado anteriormente, ¿no? El empuje horizontal, FR mayúscula, también se tiene FR minúscula aquí, que a la vez que es el coeficiente de fricción. Nosotros habríamos desarrollado anteriormente como un mu, ¿no? Una U, que es lo mismo, el coeficiente de fricción. Entonces, esto vendría a ser coeficiente de fricción multiplicado por la sumatoria de las fuerzas verticales, más el empuje que tenemos aquí, dividido entre la sumatoria de las fuerzas totales. Y esto debe ser mayor o igual a la fuerza, al factor, ¿no? El factor de seguridad de aislamiento inicial que demanda la normativa. Esa es la base. La seguridad de falla y por capacidad de carga, también analizamos la excentricidad respecto al centro de gravedad en la base. De forma similar, L es la excentricidad, donde actúa prácticamente toda la resultante de las fuerzas, se ubica en la base. Es B medios menos todo ME, que es el momento equivalente, menos los momentos de volcamiento, dividido entre la sumatoria de todas las fuerzas. Debe cumplir la siguiente condición para evitar esfuerzo de tracción del suelo, ya que estos son muy pequeños. En caso de no cumplirse esto, se deberá aumentar la base del muro. Entonces tenemos que es menor o igual a B sextos. Debe cumplirse esta condición. Normalmente sale. Presión vertical, cuando ya ha pasado al deslizamiento, al volcamiento, pues ahí sale. La presión vertical es transmitida al suelo por la losa de la base. Estos valores no deberán ser mayores a la capacidad admisible del suelo. Entonces se tiene que definir también con las presiones, el Q máximo, que es igual a la sumatoria de las fuerzas, dividido entre A. A, que es el área de la base, ¿no? Entre los ejes. Prácticamente es esto entre los ejes de los contrafuertes. Ya es cuando considera prácticamente los contrafuertes. Y el mínimo de forma similar. Lo único que cambia aquí es el signo, ¿no? Este es más, este es menos. ¿Correcto? El diseño de la pantalla en planta, lo que decía Alba Hurtado, tiene sentido. Si ustedes ven en planta, esto vendría a ser la pantalla vertical y estas transversales son los contrafuertes que se colocan a una distancia S, ¿no? Y la luz le llama aquí SN, la luz SN. Las presiones laterales que se dan sobre la pared del muro, pantalla, se ve, y deja eje el análisis, por ejemplo, del momento. El momento se da de esta forma, la concentración
concentración de momentos máximos prácticamente se encuentran aquí. Por ello que Alba Hurtado le da un margen, ¿no? Dibuja de aquí hasta aquí, hace un tercio, más o menos. Eso lo toma como parte crítica, ¿no? Igualito. Positivo, negativo. Aquí tenemos también el positivo, el negativo. Y los momentos máximos que consideran directamente para aplicar cuando desarrollamos prácticamente este muro. Sin embargo, yo lo puedo desarrollar con los programas, que esto automáticamente me va a obtener ya los cortantes, los momentos en cada tramo, ¿no? Y por ende, directamente el esfuerzo nos va a dar el programa una serie de los momentos, que sin embargo puedo obtener, ¿no? Los momentos. Y luego calculo a raíz de los momentos la armadura directa, ¿ya? Pero aquí, cuando uno lo hace manualmente, es el aproximado que tenemos, el momento que se concentra aquí, momento máximo. Y en los muros también, un momento. Al llegar al muro, prácticamente tenemos cuánto de momento tiene aquí. Y así, esto se va hasta que encuentre la junta de dilatación, ¿no? Esto es el diagrama de valores momentos y cortantes actuantes. La cortante se encuentra. También se tiene que colocar acero por corte, que vendría a ser prácticamente los aceros por... aquí se invierte la armadura, como ustedes ven. Si el momento está así, significa que mi horizonte, mi acero principal va a ser ya horizontal, ¿correcto? Las armaduras para suplir estos momentos, prácticamente yo tengo que poner armadura aquí. Es lo que me está indicando. Hay que colocar armadura. Igual de esta forma aquí. Igual que las vigas, ¿no? Esas serían las armaduras a colocar teóricamente. Pues, sin embargo, se tiene que poner de largo. Es probable que ahí donde ocurre el momento es la armadura máxima. Si nos mandan una cantidad de armadura, tienen que ir así. Y lo demás se pone entre lápiz a cero mínimo. Pero se recomienda que tenga continuidad la misma armadura. ¿Correcto? Entonces, aquí se intercambia la armadura. Horizontalmente, vamos a tener la principal. Y luego, el acero también, que se tendría que terminar por corte, tendría que ser la vertical. Los ceros punteados que van a ir aquí prácticamente en punta nomás. Ya se va a ver, bueno. Muy bien, trabaja así como un reservorio. En un reservorio se tiene en cuenta eso, la parte horizontal, interior y exterior. Ella es la que trabajan paralelo con la vertical. Como no tiene contrapartes, tiene que trabajar casi paralelo. Por ello, cuando van a verificar quizá algunos planos de reservorios, van a encontrar algo similar en la horizontal y la vertical. Momentos. Los momentos de todos los valores en los momentos para el W de cada sección. O sea, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Momento 1, aquí está. El momento 1 es igual a 1 sobre 16 W', multiplicado por Sn al cuadrado. Sn lo sacamos de aquí, vendría a ser la luz. Sn al cuadrado. De igual forma, el momento 2 es igual a 1 sobre 12 W' Sn A al cuadrado. Entonces, todo tenemos los momentos aquí. Momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento 5 y así, ¿no? Se va yendo todo. Tiene que ver bastante la posición donde el arranque. Aquí nosotros tenemos el arranque del muro. Siempre va a comenzar en la ejecución. Siempre va a comenzar en la ejecución. Un momentito, por favor. Ya.
Pues aquí han salido todos. ¿Me confirma la pantalla delegada? Sí se ve, ingeniero. Ya. ¿Hasta aquí alguna consulta? Aquí lo importante es el primer enseñamiento, los espaciamientos que hay en los muros. Y luego la armadura que cambia, ¿no? La posición. La principal es la horizontal aquí, porque se supone que estos son los soportes que se dan en los extremos, ¿no? Son los soportes. Entonces, especie de una viga sería actuando aquí. No necesariamente como una viga, sería como un, como un spandrel, ¿no? O sea, como un muro que trabaja de forma horizontal, no vertical. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta. Por otro lado, quería explicar lo siguiente. Ustedes ven aquí este análisis, es, cuando parte el muro aquí. Significa aquí que, por otro lado, aquí debe haber otro muro, ¿no? Así. Y así se va. Entonces, tenemos aquí prácticamente, aquí tendríamos la dilatación, ¿correcto? El tecnopor que separa una estructura a otra estructura. Entonces, este es el arranque. Y normalmente estos muros van de 9 metros hasta 25 metros. En la zona muy bien se comportan cerca de 30 metros de longitud. Entonces, si nuestros tramos son de 9 a 9 hasta 27 podría ser máximo. Y eso va a depender del tipo de suelo. Si el suelo es malo, es recomendable prácticamente cortarlo a 9 metros, ¿no? O sea, los bloques a 9 metros. Si esta separación tiene 250 aproximadamente a 3 con todos los espesores de muros, tendría 3 tramos, ¿no? A cada 3 tramos. Ese es el otro detalle. O sea, cuando ya definimos los S, que vendría a ser este S de eje a eje, nos va a arrojar con los predimensionamientos prácticamente la separación real. ¿Cuánto nos está aproximando la separación? Entonces, tenemos que cortar el muro a raíz del S que manda y los espesores que estamos asumiendo o haciendo en el predimensionamiento. Y ya no podemos cortarlo exacto a 9 metros, quizás será 750, ¿no? Sí, así a 850, qué sé yo, dependiendo del S que salga. Correcto, quizá salga a 10 metros, ya será pues en 10 metros, ¿no? No, pero no necesariamente en 9. Entonces es otro de los criterios de la separación que se va a colocar en estos muros. Muy importante considerar el S. El S manda aquí, la separación. Y los cortantes, ¿cómo calculamos? Aquí, los cortantes se calcula el valor de cada cortante. Tenemos aquí prácticamente los muros por parte, aquí se viene analizando para un W de cada sección, o sea, para prácticamente el peso de cada uno, ¿no? Cortante 1, por ejemplo, va a ser igual a, considerando aquí pues 0.50 por el W'(SN), siempre la separación de la luz. Cortante 2, 0.58. Y así, ¿no? W'(SN), donde los empujes, esto vendría a ser prácticamente los empujes que se dan en cada altura, ¿no? Empuje 1, 2, 3, 4. Y tenemos el último. Empuje 1 considera la parte inferior. Empuje 1, empuje 2, empuje 3, empuje 4.
Esto serían las formulitas, que se determina de igual forma, ¿no? Esto vendría a ser prácticamente el desarrollo de los empujes. Presiones promedios en cada tramo de la pantalla que se van a dar de las secciones. Estos son los W1', W'2, W'3. En cada una de las secciones. Tenemos 3 secciones. Eso vendrían a ser las fuerzas que se dan prácticamente. Eso es la división del vástago del muro. O sea, vástago porque prácticamente se encuentran unidas, ¿no? Y durante la ejecución también se hace por partes, tiene sentido, ¿no? El desarrollo. Y normalmente al muro, esto se divide en 3 partes, por otro lado, es otro criterio. Entonces, es por ello que aquí en la metodología divide la altura entre 3, ¿no? Para lo cual considera los coeficientes I, J, K, I, J, K. Entonces, empuje 1 tiene participación todas, I, J, K. Empuje 2 tiene la participación J, K. Empuje 3 tiene participación hasta altura K. Y el empuje 4 no tiene nada cuando existe, ¿no?, la parte superior, no es presión. Por lo tanto, sería el H igual a 0. Con W de cada sección obtenidas, ya, los 5 momentos y 2 cortantes correspondientes a cada uno de ellos, llenamos el cuadrito, ¿no?, para cada una de las secciones. Por otro lado, estos valores de momento se considera el mayor, el momento máximo, que se va a obtener el momento máximo para calcular la cuantía del acero. Siempre nos vamos por el momento máximo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en el cálculo teórico que hicimos en las semanas pasadas de los muros de pantalla, cogimos el máximo que quizás hasta por error salía en la base, ¿no? Sin embargo, hasta 1/3 tienes para escoger el valor correspondiente a 1/3 de altura del muro, donde se corresponda, y por cada nivel de 1/3. Puedes analizar la armadura y bajarle la cuantía de acero. En caso contrario, se les ha indicado, saldría sobredimensionado. Si yo considero esa armadura hasta arriba, sería algo absurdo. No, sería por gusto, sería. Porque en la parte superior incluso se demuestra con esta gráfica, ¿no? Es prácticamente aquí 0, pues este murete, ¿no? No resiste carga, pero por cuestiones de recubrimiento de armadura, entonces tiene que tener un ancho mínimo. Si doble malla, 0.25 mínimo. Con 0.30 trabaja perfectamente la corona. Son cuestiones de predimensionamiento. Y las cuantías que vamos a utilizar para las armaduras son estas. Bueno, error B, cuantía balanceada, 0.85, F'C, multiplicado por esta beta entre Fy, que vendría a ser la fluencia del acero, beta es de acuerdo a la norma, 0.85, multiplicado por todo este valor de 600.372, divide entre el mismo número sumado, F de Y, que vendría a ser la fluencia. Esta es la fórmula clásica cuando utilizamos las unidades normales. Simplemente la fórmula que presenté anteriormente está, según el ASI, utiliza megapascales, cambia aquí, ¿no? Cambia simplemente estos dos números cambian. Eso es todo. Por las unidades, no es que sea diferente, solo es por la unidad. Entonces, en el otro estábamos usando megapascales, milímetros, se cambia simplemente. Cuantía máxima de acero, el máximo que no debe pasar es esto, 0.75 de la cuantía balanceada. Determinamos aquí el máximo que calcula. Se verifica el espesor mínimo requerido por flexión utilizando la siguiente fórmula. Entonces, los espesores mínimos por flexión
Este vendría a ser el D, es la raíz del momento máximo dividido todo entre el phi, que es que toma 0.90, por RU, que vendría a ser pues, la resistencia última multiplicado por, esta es la longitud del elemento, ¿no? Donde RU es la cuantía máxima por F de Y multiplicado 1 menos 0.59 por ρ máximo, el valor de aquí, multiplicado Fy entre F'C, según las fórmulas que tenemos. Entonces aquí toma el valor, el B siempre, la longitud siempre toma el valor de 1, ¿no? Verificación de corte se recomienda el mayor valor de los cortantes de cada sección. Entonces siempre se coge el mayor, se asegura aquí el mayor valor para un tramo en diseño. No todos los muros tienen la misma altura. Los muros son variables donde nos mandan a diseñar, ¿no? Porque es así. O sea, no todos los muros van a ser de la misma altura. Van a ir variando. Para ello manda la topografía en la realidad del escenario donde vamos a diseñar un muro de contención. Una división de vástagos del muro para verificar en corte prácticamente. Tenemos, sí, ¿no? Todas los datos de cada sección que vamos a obtener para la sección 1, sección 2 y sección 3. Sus cortantes. Cortante 1. O sea, las fuerzas. La cortante en la sección 1 dividido entre B por D1. Cortante 2. La cortante en la sección 2 por D2. O sea, y así sucesivamente. Son 3. Siempre el muro hay que dividirlo en 3. Los muros son altos, pues, ¿no? Se supone que superan los 8 metros. Y debe cumplir esto, ¿no? El phi por la cortante admisible, que es igual a 0.5 a la raíz de F' C sextos. Esto sería la división. Con los valores máximos del cortante de cada sección debe cumplir lo siguiente. La cortante 1 debe ser menor a lo definido aquí, ¿no? Igual la cortante 2 y la cortante 3, menores a lo definido aquí. Es de acuerdo a la norma. Y así sucesivamente. Por otro lado, si esto no cumple, se debe empezar la pantalla y recalcular. Determinar que esta armadura, al hacerlo calculado, para cada sección, utilizando la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que hemos venido también utilizando para determinar la armadura. Donde phi es igual a 0.85, B es un metro ancho de franja de análisis, siempre es un metro, es como un coeficiente, ¿no? No podemos analizar pues por toda la longitud. Y el D, prácticamente hablamos del muro. D1, D2, D3 va a ir cambiando hasta D. Y el momento de cada sección, el momento último en cada sección, en cada nivel. Y finalmente el phi, que se utiliza aquí, este phi vertical, que está así, 0.90. Por corte, flexión. Esos son los coeficientes que manda el ASI. La armadura mínima también debe estar dada por esta fórmula.
0.0033, esta nomenclatura por el peso específico por B por D, ¿no? Esa es la armadura mínima, donde B es un metro y D va a tomar tus valores. Para ello hacemos un cuadrito, llenamos, para obtener los momentos. Para cada uno de los momentos, momento 1, 2, 3, 4, 5. Los aceros mínimos que se van a determinar para las secciones, sección 1, sección 2, sección 3. Entonces, está bien claro que aquí vamos a tener pues secciones diferentes que vamos a calcular. Entonces, la armadura es probable que de aquí salga así, ¿no? Correcto. De ahí habrá un traslado. Pues son aceros bien muy altos, ¿no? O también la misma armadura, pero puede ir ya mayormente espaciado. Si esta armadura está a 10, esto será acá 20. O si esto es quizá menos de 10, ¿no? 7.5, no sé. O quizá tiene incluso dowels. Aquí va a tener sus dowels. ¿Me acuerdan de los dowels que hablamos? No sé, dependiendo, ¿no? Dependiendo de los cálculos que nos va a botar. Puede ir espaciado y ir bajándole. Esto significa que aquí va a bajar, de todas maneras va a bajar este acero vertical. O se mantendrá dependiendo de la carga. El área del acero para cada sección será el mayor valor entre el acero calculado y el acero mínimo. El valor del acero para cada sección de los 5 momentos calculados. Entonces, siempre vamos a determinar con el mayor de estos dos. Si lo calculado es mayor, eso usamos. Porque se supone que esto está reajustado ya con todos los coeficientes que manda la norma, la formulita. La armadura por temperatura. La armadura por temperatura se puede utilizar esto. Esto vendría a ser del 0.000022 B por T. De este valor se distribuye 1/3 para la cara interior, ¿no? Tras prácticamente la cara interior, y los 2/3 para la cara exterior. Así lo llama. Interior atrás 2, intra 2. Eso no tiene que ver. Pero ya se sabe cuál es interior y exterior. Si por aquí está relleno, se significa que este es interior. Y esto vendría a ser el exterior. Vendría a ser el exterior. Entonces, acero en la cara interior sería así. El acero, prácticamente el acero horizontal tercios, el acero en la cara exterior por 2/3. Y así va bajando. Esas son las armaduras que tenemos. También de paso, aquí nos da el procedimiento para calcular el diseño del dedo o puntal, o simplemente la puntera. Así se llama, la puntera. La puntera. Para mantener nuestra nomenclatura, esta es la puntera. Con su respectiva esfuerzo en la base. Para ello, los nuevos valores del Q máximo y Q mínimo que se muestra aquí, es el mínimo y el máximo, son los calculados anteriormente multiplicados por un factor de mayoración de las cargas por 1.7. Eso es lo que recomienda. Donde A1 y A2 son las áreas de los triángulos correspondientes para el puntal, ¿no? Que determina el valor de la cortante última, prácticamente A1 más A2. O sea, la verificación por corte
Vamos a definirlo por esta fórmula. Tenemos cortante última entre B por D, donde B es 1 metro, es el ancho de la franja, la longitud de análisis, y D vendría a ser la altura de temperatura, menos el recubrimiento libre que deberá cumplir la cortante, que es menor al phi por la cortante admisible que manda la norma. Esto se determina anteriormente en la formulita. Si esto no cumple, se deberá aumentar la altura de la puntera y recalcular. O sea, ¿qué significa? Que aumentamos esta altura. Esta altura aumentamos para que tenga mayor resistencia. Muy aparte, si ya pasó la análisis de estabilidad, porque se supone que va a ser estable con el contrafuerte, y aquí verificamos. Aumentamos. 10 más, 20 más de altura, quizá 30 más, por ahí pasa. Asimismo, el momento en la cara de la pared, el momento máximo para determinar su armadura, donde ves la longitud de la puntera, o sea, la armadura por flexión, se determina por la misma fórmula indicada anteriormente, donde phi 0.85, ves 1 metro el ancho de franja de análisis de la altura del dedo, o sea, de la puntera, menos el recubrimiento libre. O sea, el D incluso resta recubrimiento, ¿no? Si hay un recubrimiento libre. Este R de recubrimiento lo resta, o sea, para que sea efectivo. En realidad debería ser así. Y el momento último vendría a ser el momento en la cara de la pared. Prácticamente ese es el momento último. Esta es la parte más crítica de la armadura por flexión. En la zapata sigue siendo transversalmente las principales, ¿no? O sea, sí, en este sentido va a ser la principal. Lo único que ha cambiado es en la pantalla prácticamente vertical, donde la armadura mínima también es 0.0033 ρ por B por D, ¿no? La cantidad de armadura será el mayor valor del acero calculado, que vendría a ser por esta fórmula, y el acero mínimo, que demanda anteriormente la fórmula que vamos a ver. Este estará ubicado a lo largo de la cara interior de la puntera. Aquí tenemos. Armadura por temperatura determinada por esta fórmula. 0.0022 B por T. Donde B es igual a 1, T es la altura de la puntera. Ya, no hay que olvidar. Aquí prácticamente T lo considera total la altura de la puntera. El diseño del talón de forma similar también se tiene aquí en el análisis. Para nosotros el talón sería lo siguiente, ¿no? Esto sería el talón. Entonces, esto fue puntera, esto es el talón. ¿No? Torsión que se da, esta es la fuerza que tenemos aquí. De forma similar a la anterior, los valores de QM1, QM2, en promedio, los que calculados inicialmente respecto a Q máximo, Q mínimo que se tiene aquí, pues el Q mínimo, Q máximo, se va a tener aquí respectivamente multiplicados por un factor de 1.7 de cargas respecto a cargas. Entonces, esto sería la nueva que se tiene para calcular el talón según esta recomendación. Entonces, el total es esto. El Q máximo, el W total. Entonces, BT es la sumatoria de los pesos de las figuras anteriores que se han analizado, 9, 10 y 11. Si lo chequeamos. A ver, ahí están las figuras 1, 2, 3. La otra figura 10 y 11. Esas son las figuras. El WT es F multiplicado por A por S por el peso específico.
¿correcto? Y la cortante última es WT más WT mayúscula, no es que este es el total, que sale aquí la gráfica, más WT, que vendría a ser esto. Tenemos dos tipos de acuerdo a lo que se ha determinado Q máximo, Q mínimo inicialmente. Y finalmente esto se vuelve pues en QM3, QM2. Se calcula ahí por un factor de mayoración que es 1.7. Entonces la presión va a ser la cortante última entre Fs. Entonces estos valores son determinados de esta forma. Y el momento en este talón, para el cálculo de momento se considera el mayor valor, prácticamente de estos dos. De aquí, ¿cuál es desconocido? Todos los valores son conocidos. No se tiene que correr la fórmula, donde W será el mayor valor entre lo calculado prácticamente anteriormente, ¿no? PR menos QM2 PR menos QM3. Estos son los valores que se han determinado aquí en la gráfica. Armadura por flexión, de igual forma, determinado con la misma. Esta es la fórmula que determinábamos la armadura cuando estábamos en talón. Con el mismo criterio que se ha determinado para la puntera, ¿no? Es el mismo. La armadura mínima, 0.033, que vendría a ser la cuantía B por D. La cantidad de la armadura será mayor valor entre el acero calculado, que este es el acero por flexión, y el acero mínimo que manda la norma. Esta estará ubicada tanto en la cara superior como en la cara inferior del talón. Armadura por temperatura, esta es la armadura por temperatura, 0.0022 B por T, donde B es igual a 1 metro, es el ancho de análisis de la longitud, ¿no? En la franja. Y T es la altura del talón, es el T total. El D era restándole el recubrimiento, es el efectivo, es un peralte efectivo del talón en este caso y anteriormente la puntera. Por otro lado, las armaduras van a quedar así. Siempre las principales en este sentido cambian. Como ustedes ven, como tiene el contrafuerte, en las armaduras principales, mira, la armadura en flexión se encuentra en este sentido ya, son las de círculo. ¿Se dan cuenta? O sea, no es como en el muro de contención voladizo, el análisis, lo que es el acero. Entonces tiene sentido. Si yo me voy en un plano en planta, aquí está bien saturado, no tengo otro plano en planta. Me parece, bueno, si esto es el contrafuerte y la zapata viene hasta por aquí, pues vamos a poner por aquí, ¿no? Entonces la zapata. Supone que el muro. Entonces, estos dos prácticamente hacen el arrastre, el sostenido de todo el muro. Y a la vez, esta parte que estoy subrayando sería el acero principal. Se va aquí prácticamente volviendo, o longitudinalmente va a tender a hacer la flexión así, tal como muestra también se comporta el muro pantalla, ¿no? De igual forma la zapata. Entonces cambió de posición, porque cuando teníamos el análisis solo del muro en voladizo, las armaduras principales eran así. ¿Me acuerdan? Eso era la principal para el talón, y para la puntera era esto. ¿Correcto? Y para la pantalla vertical era solo esto. Pegado a la cara relleno. Ahora cambia. La armadura cambia. Ustedes ven
un muro que está diseñado de la armadura y le ha aumentado la pantalla y tiene las mismas características de un... Está mal, pero no lo han diseñado. Simplemente no está diseñado. Entonces, tenemos aquí la armadura. Entonces, las principales para nuestro talón, como estábamos analizando el talón, para nuestro talón son, en este caso, solo para el talón, son horizontales. Y lo demás es acero por temperatura. ¿No? Que sería el acero por temperatura que está determinado en las formulitas. Ahí está, el acero 0.0022 B por T. Eso sería el acero por T. Diseño del cortante, de los cortantes que se van a dar. Estos vendrían a ser el diseño de los cortantes. Con esta formulita estaríamos concluyendo casi al respecto para el diseño de los cortantes. Ahora vemos el momento flector. El momento flector de igual forma prácticamente vamos a coger todos los esfuerzos que dan para el diseño del contrafuerte y las alturas respectivas de análisis y JK para cada uno de ellos. Hacemos las fuerzas que se dan a la altura, W por K, W por K más W1 ya aparecen, ¿no? W2 por J y así va sumando la altura. Son 3 de análisis. Hacemos la multiplicación respectiva, colocamos el peso específico por el momento y listo. O no, esto es la posición para el brazo, para hacer el momento. Si no, no habría sentido. W, aquí está en la presión de cada sección. Eso ya está determinado. Y esa es la separación entre contrafuertes, también es dato. Y esto es la posición de la resultante. A esto quería indicarlo. Esta es la posición de la resultante. ¿Dónde está determinado? Pues, anteriormente tenemos define, ¿no? Anteriormente se define. El diseño de flexión, llenar este cuadrito. Todos los valores determinados. 1, 2, 3, la sección. BD, DC y AS y acero mínimo. Y se define. Para el cálculo del acero calculado y el acero mínimo, B será el espesor del contrafuerte. De diseño de armadura de anclaje horizontal de la pantalla de contrafuertes. No, o sea, prácticamente eso es lo que se determina. El B. Este valor de B es el espesor de los contrafuertes. ¿Cómo se determina el AB? Prácticamente esto vendría a ser el AB1 para cada sección, más AB2, de igual forma prácticamente dividido entre phi por F de Y, donde se calcula AB1 para cada sección, se divide la mitad para las dos ramas y se toma el mayor de los 3 valores. Eso se con respecto a AB1, que tiene que definirse respecto de acuerdo a esta fórmula. La armadura de anclaje horizontal de la pantalla con contrapartes. De esta forma se tiene que determinar la armadura de anclaje horizontal. Y los espaciamientos máximos vendrían a ser los espesores del contrafuerte. Ese es el espaciamiento máximo. O sea, si tu contrafuerte tiene pues 30 centímetros, es el espaciamiento máximo. No puede ser 40, 50. Diseño de la armadura de anclaje vertical en las cimentaciones de contrafuerte, definido por esta formulita. R1, o sea, es 1.08 W por SN, donde W será el mayor entre lo calculado de las gráficas obtenidas estos valores, y SN, la separación entre los contrafuertes.
Entonces tendríamos las armaduras AS1, AS2 para culminar prácticamente el diseño. Y eso es todo respecto a los contrafuertes a nivel estático. Y aquí lo que continúa es cuando tenemos la presencia del empuje dinámico, ¿no? No veo cabe. Con esta metodología indica lo siguiente: para aplicar este método debemos conocer el peso específico y el ángulo de fricción, ¿sí?, del suelo de relleno, así como el ángulo de fricción entre el suelo y el relleno y de los tramos en elevación del muro, ¿no? O sea, cuánto se está dando prácticamente los ángulos de fricciones en los elementos, y que nos da una tabla de referencia. Esto vendría a ser este delta, así como el ángulo de fricción entre el suelo y el relleno. Para roca sana limpia, para grava limpia, mezclas de grava arena, arena gruesa, ¿no? 29 a 31 grados. Para arena también, con diferentes tipos, ¿no? Hay dos tipos, que cuando sea limpia fina, media limosa, media gruesa, grava limosa o arcillosa de 24 a 29. Por otro lado, cuando la arena es limpia fina, limosa, arcillosa fina, media de 19 a 24. La arcilla arenosa fina, limonoplástico de 17 a 19. La arcilla preconsolidada o residual muy rígida o dura de 22 a 25. La arcilla media rígida y arcilla limosa de 17 a 19 grados. Roca débil sobre roca débil, 35. Roca dura sobre roca débil, 33. Roca dura sobre roca dura, 29. Acero sobre acero en empalmes de tablestacas, 17. Esos son los ángulos de fricción de relleno, del suelo relleno, prácticamente, que es importante tener en consideración, porque normalmente cuando se hace la caracterización geotécnica o caracterización de un tipo de suelo, no, con este método. Les indicaba que el K horizontal, el coeficiente sísmico horizontal, el KB es el coeficiente sísmico vertical. De esta forma considera muy importante este método, que siempre ayuda cuando te piden, por ejemplo, un análisis sísmico, que considera. Este es lo mucho que se puede considerar en estos tipos de estructuras, especialmente en los muros de contención, debido a que esta estructura se encuentra enterrada y
itera directamente con el fondo de cimentación, ¿no? O sea, algunas así, una parte directamente apoyada a la estructura, al suelo. Es por ello que tiene que aplicarse esta fórmula. No se aplica la normativa 030 directamente, ¿no? Por ello es que si hace un reajuste aquí la norma, que es especialmente el muro, puesto que el ángulo de aquí del muro, entre los traslados verticales que considera igual a 0 y el valor del ángulo I del relleno entre el talud de relleno y la horizontal, que estará condicionada con el siguiente. Es muy importante, ¿no? Fíjese teta y de ser igual a 0. Según las consideraciones. Siempre que lo conocen anteriormente también todo eso multiplicado por KAD. Esas se han definido anteriormente. El empuje por ancho cooperante equivalente al empuje dinámico horizontal total entre los ejes de los contrafuertes estaría dado con esta formulita. Y finalmente lo que se recomienda, según Alba Hurtado también, tener la armadura, como hablamos, de contrafuerte de esta forma. Ustedes ven, tenemos aquí el contrafuerte. Aceros verticales. Se hace un enmallado horizontal, con la finalidad de que quizás los aceros también anclen a la pantalla vertical, ¿no? O sea, de esa forma va a tener estabilidad. Y a la vez, también aquí. Entonces, si nosotros hacemos un corte primero A. Aquí tenemos el corte A. Y esto sería el corte A. Entonces, cuando desarrollamos el corte, vamos a ver una altura, ¿no? A esta altura donde se ha cortado, tenemos el corte del contrafuerte. Entonces, tenemos ceros horizontales, estas horizontales, y una vertical que por supuesto que se va a ver. Esa vertical también tiene que ser a manera de estribo, tiene que abrazar arriba, ¿no? O sea, tiene que tener su doblez, como un estribo. ¿Para qué? Con la finalidad de que sostenga a las armaduras que son más principales aquí, estas armaduras, en el sentido del cursor que está fluyendo. Esas son las principales para nuestro contrafuerte. Si va a estar en tensión, si va a estar en compresión, esta armadura baja a lo normal. 2 fierritos nada más, quizá, de 5 octavos, dependiendo, ¿no? Todo es un diseño. En caso contrario, aquí se va a concentrar, pero no 4 fierros de 3/4, 4 fierros de 1 pulgada, dependiendo si va a estar en tracción. Entonces, esto trabaja como un estribo. Por otro lado, es de doubles. Mira, se asegura de tener acá unos doubles. Los doubles que siempre les he indicado, ¿no? Y entonces a 90 centímetros, 1 metro, pues debe ir los doubles ahí. Con eso aseguramos el anclaje de este elemento. ¿Por qué? Nosotros cuando vaciamos la zapata, no vaciamos a la vez la pantalla y menos los contrafuertes. El contrafuerte hace un vaciado posterior. Es por ello que se tiene que asegurar. Las armaduras van a jugar un papel muy importante en esta etapa. En caso contrario, aquí había una junta fría, ¿no? Si colocas estos fierritos, no estarían trabajando. Entonces, con los doubles me aseguro.
¿cuándo va a trabajar prácticamente esto a tracción, ¿no? Cuando trabaja tracción. Cuando trabaja tracción me aseguro con los dowels y a la vez con el acero aquí, que prácticamente el acero máximo que me va a dar tracción tengo que considerarlo. Eso sería la sección corte A. Por otro lado, la sección corte B, esta horizontal. Nos trasladamos aquí. Esta sección corte horizontal se ve aquí. Entonces sería prácticamente el muro. Esto es el contrafuerte. Aquí no la puede dibujar las armaduras. También debe aparecer puntitos de los aceros verticales, ¿no? ¿Sí? Y también tanto abrazando al muro, pantalla y también en los bordes aquí. O sea, como un estribo. De esta forma nos aseguramos que este contrafuerte no falle. Más que todo, el contrafuerte cuando encuentre en tracción, porque si encuentra a compresión no vamos a tener mucho problema, porque la armadura será pues ni el 5% que aumente en la resistencia a compresión, ¿no? Todo el trabajo que hace es la calidad del concreto, la resistencia para cual estamos proyectando el diseño, ya sea 210, 280, no sé, etcétera. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que entró tarde? Hasta que se cierre, 1 minuto falta. Todo está. Ingeniero, buenos días. Chávez Gaspar, entré tarde. A Chávez si alcanzamos. 1. ¿Quién más? Flores Caucho, ingeniero. Ingeniero. Ya no alcanzamos, pero. Ingeniero, por favor. ¿Quién más? Flores Caucho. Ya está. ¿Quién más? Ingeniero, buenos días, Mayway, ingeniero. Flores Cochache, ingeniero, por favor. Flores Cochaching. Ya está ya, pero Flores Cochaching, ya. Mayway dice, ¿no? Ya parece que no Sí, va ingeniero, a por favor. Muros con contrafuerte. ¿Sí? Es todo, ¿no? No sé dónde se encuentran, que no se les escucha. Ortiz ha escuchado. Ya, hasta ahí acepta. ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Listo. Al HUTSA entra 9. Hasta ahí se cierra el sistema. Ya, esto voy a subirlo al SBA y voy a hacer la programación respectiva. Mm-hmm.